Bueno, muy buenos días. En esta clase lo que vamos a ver o lo que vamos a aprender es a simplificar proposiciones compuestas. Pero antes vamos a repasar rápidamente lo que vimos en las clases anteriores, que son las leyes lógicas y las equivalencias para poder simplificar. Recordemos que vimos una de las equivalencias más importantes, que era la equivalencia de la implicación, en donde nosotros a través de esta tabla de valor pudimos ver que estas tres proposiciones son equivalentes. Acuérdense siempre que podemos verificar a través de la tabla de valor y vemos que son equivalentes porque tienen el mismo valor de verdad en el mismo orden. Recuerden siempre eso. Entonces empezamos con esta gran equivalencia o esta equivalencia súper importante. Otras equivalencias que vimos, en las cuales marqué, resalté en amarillo las dos primeras porque son quizás las que no tenemos muy en cuenta o nos cuesta utilizar. Y bueno, son las equivalencias del bicondicional, de la diferencia asimétrica o de la disyunción exclusiva. Después tenemos las leyes de De Morgan y las distributivas. Y después aparecieron las leyes lógicas, en donde, bueno, aparecía la doble negación, otra vez aparecen las leyes de Morgan, la ley conmutativa, las leyes asociativas, las leyes distributivas y estas que vienen a continuación, que quizá son nuevas, que no las hemos visto antes en el colegio, que por ejemplo son las leyes idempotente, que si yo tengo una proposición compuesta P o P es lo mismo que poner directamente P, o si tengo la proposición compuesta P y P es lo mismo que poner directamente P, o sea, yo lo puedo reemplazar porque son equivalentes. Leyes de neutro, en donde tengo una proposición compuesta con una proposición P, una disyunción y una falsedad. Yo sé que esto, al ser una falsedad, es porque me dio todo falso. En la tabla de verdad, para cualquier caso, esto da falso. Entonces, si esta disyunción la considero verdadera, entonces puedo asegurar el valor de verdad de P. Por eso, en esta ley, en la disyunción entre una proposición y una falsedad, nos da la proposición. Bueno, las leyes inversas, en el que dice que en una proposición compuesta, en una disyunción, si yo tengo una proposición P y su negación, esto me va a dar siempre una tautología. ¿Por qué? Otra vez, porque si considero verdadera esta proposición compuesta, sé que es verdadera, ¿va a ser verdadera P o va a ser verdadera no P? Las dos no pueden ser verdaderas, pero alguna de las dos va a ser verdadera. Entonces siempre esa disyunción me va a dar verdadera. En cambio, en la conjunción entre una proposición y la proposición contraria, eso siempre me va a dar una falsedad. ¿Por qué? Supongamos que P es verdadera, entonces no P es falsa. No puede ser que las dos a la misma vez sean verdaderas o no puede ser que las dos a la misma vez sean falsas. Entonces, siempre voy a tener una verdadera y otra falsa. Y la conjunción entre una proposición verdadera y otra proposición falsa me va a dar una falsedad. Bueno, las leyes de dominación, en donde la ley me dice que si yo tengo una disyunción entre una proposición y una tautología, que la tautología siempre es verdadera, esta disyunción siempre me va a dar verdadera. Y si yo tengo una conjunción entre una proposición y una falsedad,
esta conjunción siempre me va a dar una falsedad. Y después, bueno, tengo las leyes de absorción, en donde les dije que se fijaran bien que siempre tengo una proposición compuesta y los conectivos lógicos son la disyunción y la conjunción. Entonces siempre tengo los dos conectivos. No son iguales los conectivos, no tengo acá una disyunción y una disyunción. Tengo una disyunción y una conjunción, o una conjunción y una disyunción. Y una de las proposiciones, en este caso es P, es la que se repite. Entonces, si yo tengo este caso, esto lo puedo reemplazar por su equivalencia, que es directamente la proposición P. Bueno, estas les sugiero que entre las leyes lógicas y las equivalencias anteriores se hagan un resumen bien bonito, con colores, se hagan como una hoja en donde la puedan tener a mano cuando hagan los ejercicios y ver una y otra vez las leyes y las equivalencias para poder utilizarlas. Ya después de tanto usarlas, ya no van a necesitar mirarlas y se van a aprender el nombre, pero por ahora necesitan hacerlo. Sigo. Aparecen ahora implicaciones asociadas, en donde dijimos que si teníamos, justamente son implicaciones, por eso dice implicaciones asociadas. Si yo tengo una implicación, puedo encontrar su recíproca, puedo encontrar su contraria y puedo encontrar su contrarrecíproca. La recíproca es invertir el orden de las proposiciones, la contraria es negar cada una de las proposiciones manteniendo el orden, y la contrarrecíproca es combinar esas dos, invertir y negar. ¿Qué es lo que obtenemos al final o cuál es la conclusión que llegamos al final? De que una proposición, una implicación, es equivalente a su contrarrecíproca. Si mi implicación es, por ejemplo, Q, entonces P, su contrarrecíproca es invertir y negar. Entonces, invierto el orden y niego las dos. ¿Qué es lo que le quiero aclarar? Que no solamente las implicaciones asociadas van a estar sujetas a la implicación P entonces Q, van a estar sujetas a una implicación. Puede ser cualquier implicación. Por ejemplo, acá les estoy dando el ejemplo de una gran implicación. ¿Se dan cuenta? Miren, en donde el antecedente es todo esto y el consecuente es esto. Entonces, si yo quiero encontrar la contrarrecíproca para encontrar la equivalencia de esta implicación, esto me va a quedar. La contrarrecíproca, acuérdense que era invertir y negar cada una de las proposiciones. Entonces, invierto el orden, si estaba Q como consecuente, ahora lo pongo como antecedente, y toda la primera proposición que estaba como antecedente, ahora lo pongo como consecuente. Y a su vez, cada una las tengo que negar. Yo acá ya está resuelto. Como tenía no Q, me va a quedar no Q, que es la doble negación, y entonces me queda Q. Y después la negación de esta proposición también me queda no, y entonces queda la proposición simple. ¿Se dan cuenta? Acá les propongo otra gran implicación en donde todo este es el antecedente y todo este es el consecuente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Invierto los órdenes y las niego. Acá lo hice un poco más detallado. Invierto y niego. Y ahora puedo aplicar, por ejemplo, acá en esta negación, puedo aplicar De Morgan, que es lo que hice, y en esta otra negación también puedo aplicar De Morgan, que es lo que hice, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería aclararles, que en las implicaciones asociadas es una regla que aplicamos sobre una implicación en donde podemos encontrar la recíproca, la contraria y la contrarrecíproca, pero eso se puede aplicar a cualquier implicación, no solamente a P entonces Q. Puede ser una implicación tan simple como P entonces Q, o puede ser una implicación un poco más compleja como las que les acabo de mostrar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos verificar que obtuvimos correctamente la contrarrecíproca de cada proposición? Eso se lo dejo para que piensen. Siguiente tema,
que es el tema al que quería llegar, el tema de hoy, que es simplificar, la simplificación de proposiciones compuestas. Entonces, la pregunta es, para las proposiciones PQ primitivas, ¿existe una forma más sencilla de expresar la proposición compuesta? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para simplificar una proposición compuesta, vamos a utilizar las equivalencias y las leyes lógicas para poder encontrar una proposición más sencilla que sea lógicamente equivalente a la dada. Entonces, miren el ejemplo. A mí me dan esta proposición compuesta. En esta proposición compuesta puedo aplicar leyes o puedo aplicar equivalencias para llegar a algo más simplificado, pero que sea equivalente a esta proposición. Entonces, lo primero que hace es que esta proposición compuesta, acá se escriben lo que le llaman razones o son las leyes aplicadas, las equivalencias aplicadas, ¿sí? Siempre las tenemos que escribir. ¿Qué es lo que hace como primer paso? A esta proposición compuesta, lo primero que se le hace es aplicar en la segunda proposición la ley de De Morgan, ¿sí? Porque tengo una conjunción y está la negación de esa conjunción. Así es que tranquilamente puedo aplicar la ley de De Morgan. ¿Ven? Ley de De Morgan. Acuérdense que es ley de De Morgan, o sea, son dos D. Entonces, lo primero que hice fue aplicar la ley de De Morgan. En la tercera línea, o sea, en la segunda línea, la primera proposición me queda igual y en la segunda proposición lo que se está haciendo acá es aplicar la doble negación, ¿sí? Después, ¿qué sigue? Si yo tengo una conjunción entre dos proposiciones compuestas, en donde miren lo que tengo, P o Q, y acá P o no Q, ¿quién se repite? P, ¿ven? Entonces, es como que saco factor común P, no hay ninguna ley que se llame factor común P, estoy haciendo una comparación. Es como la inversa de la distributiva. La inversa de la distributiva siempre es el factor común. Entonces, lo que se repite, que en este caso es P, lo saco como común, ¿sí? Y escribo lo que me queda. Entonces, si yo a esta proposición compuesta le saco P, me va a quedar Q. Y si a esta proposición compuesta le saco P, me va a quedar no Q. Ojo con los conectivos. Los conectivos me tienen que quedar en el orden en que después, si yo hago la distributiva, me queda la proposición anterior. Miren la distributiva de esto. Sería P o Q. ¿Ven? Y P o no Q. ¿Está bien? Bien, entonces ahí lo que hice es ley distributiva. O sea, no, vieron que no hay una ley que se llame factor común. Yo les explico qué es cómo sacar factor común. Entonces, es ley distributiva o pueden poner inversa de ley distributiva. Después nos queda en esta proposición compuesta Q y no Q. Nosotros vimos que si teníamos una proposición y una conjunción con su negación, eso siempre me da una falsedad. Entonces, por eso pongo ley inversa. Y después vemos que una proposición y una conjunción con una falsedad, eso siempre me da la proposición original. Esa es la ley del neutro. Entonces vemos que en consecuencia la proposición original, que era toda esta, termina siendo equivalente a la proposición P. Pregunto de nuevo, ¿cómo puedo verificar que esto es verdad? Sigo. Otro ejemplo. Esto es foto del libro, si es que si quieren consultan el libro, pero bueno, otro ejemplo. Dada la proposición compuesta, vamos a hacer lo mismo. Vamos a reemplazar por equivalencia, vamos a reemplazar por las leyes lógicas para simplificar. Entonces, lo primero que hace es, yo tengo una gran negación de
una disyunción. Entonces, lo primero que hago es aplicar la ley de De Morgan. Esta negación la distribuyo, ¿sí? Porque estoy autorizada a hacerlo. Hay una ley que me avala. Entonces, niego la primera proposición, que es todo este corchete, y niego la segunda proposición. ¿Qué pasa al negar? Me quedan dobles negaciones acá y acá. Entonces, la siguiente ley que aplico es la de doble negación para poder eliminar esas negaciones, ¿sí? Entonces, ahora simplemente me queda la primera proposición, que es ese corchete, y la segunda proposición, que es Q. ¿Qué es lo que hago ahora? Me propone una ley asociativa. ¿Por qué puedo hacer una ley asociativa? Tengo esta proposición, conjunción con R, conjunción con Q. Estas dos conjunciones, que en este caso está asociada con este corchete, al tener dos conjunciones, lo que yo puedo hacer es, en vez de asociarlo de esta forma, puedo asociar de esta forma. O sea, esa R, asociarla con Q. ¿Está bien? Hacer P o Q y R y Q en un paréntesis asociado de esa forma. ¿Para qué hace eso? Ahora lo que propone hacer es la ley conmutativa. R y Q es lo mismo que Q y R. ¿Por qué hace eso? Porque evidentemente lo que quiere hacer ahora es volver a asociar de otra forma la primera proposición y Q, que lo puedo volver a hacer. ¿Para qué? Porque en este caso se puede aplicar la ley de absorción. Acuérdense que tengo una conjunción y una disyunción, se repite una de las proposiciones, entonces en todo este corchete me queda Q y R. Entonces la proposición original, que era toda esta, me queda simplemente como Q y R. Otro ejemplo, simplifique la siguiente proposición compuesta y escriba las razones, equivalencias o leyes aplicadas para cada paso. Tengo una conjunción entre una implicación y otra conjunción. Lo primero que hago acá es aplicar la ley de absorción. ¿Por qué? Porque en este corchete tengo una conjunción y una disyunción y se repite no Q. Entonces yo sé que por ley de absorción esto directamente me queda no Q. Luego, como acá en este corchete ya no puedo hacer nada, ya no Q queda no Q, lo que me concentro ahora en la primera proposición, que es una implicación. Entonces, lo que puedo hacer es escribir la equivalencia de esa implicación, que es no P o Q. Es una de las equivalencias de la implicación. ¿Por qué me conviene escribir esa equivalencia? Porque entonces ahora yo puedo hacer distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. Y entonces me queda no P y no Q, o no Q y no Q. Esa es la distributiva. ¿Qué es lo que pasa en esta proposición? Me queda Q y no Q. Q y no Q es una contradicción. Por eso pongo que es una falsedad siempre. Esa es la ley de inversas. Son su proposición y su inversa. ¿Está bien? Entonces me queda no P y no Q, conjunción con una falsedad. Esta conjunción con la falsedad me va a dar la proposición, eh, que está con la falsedad, en conjunción con la falsedad, por la ley de Newton. ¿Por qué me pasa esto? Porque si yo estoy considerando que estas proposiciones son verdaderas. Entonces, que toda esta proposición es verdadera. O sea que esto sigue siendo verdadero. Si mi disyunción tiene que ser verdadera y una de las proposiciones es una falsedad, entonces, sí o sí, mi otra proposición, que en este caso es esto, es una verdad, es verdadero.
Por eso, de esta proposición compuesta, puedo concluir o puedo simplificarla por solamente esta proposición. Bueno, lo que sigue son dos ejercicios que propongo que los hagan para el día martes, o sea, para mañana. Y bueno, y traten de hacerlos y no consúltense entre ustedes y no los dejen sin hacer, eso es lo que les quiero decir, no dejen sin hacerlos, hagan algo, no importa que se equivoquen, para eso estamos, para equivocarnos y para aprender. Entonces les propongo que hagan esos dos ejercicios y nos encontramos el día martes. Espero que hayan entendido y bueno, ya saben que nos encontramos en la consulta. Les mando un abrazo.